partir de este momento quedan con Alejandro. De acuerdo, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar la defensa de tesis de la arquitectura de la estación intermedia de tren de San Joaquín de Flores, con el tema del diseño arquitectónico de la estación intermedia de tren de San Joaquín de Flores, un modelo de movilidad activa y regeneración urbana. Y espero que sea como un poco lo que estamos viendo, que este momento sea como ese recorrido por ese parque. Vamos a ir viendo de dónde surge el tema, cuál es el problema, los objetivos de la investigación, el análisis urbano, la propuesta arquitectónica y por último las conclusiones. Quiero comenzar con esta fotografía que es del 2022, cuando regresábamos de pandemia. Fuimos, uno de los proyectos era en Cartago, cerca de la Basílica, y esta es la estación de la Basílica. En ese momento me di cuenta, bueno, y además de que utilizaba el servicio de tren, me daba cuenta de serias necesidades que tiene la infraestructura ferroviaria. Y vemos aquí esta comparativa importante. 4 vagones de tren equivalen a 100 carros. 4 vagones del DMU, del motor de diésel de la unidad, llevan 182 personas, pasajeros, y el 60 y 80% de los automóviles de las áreas urbanas solo llevan un pasajero. Algo importante aquí es mencionar la importancia que tiene este sistema, ¿verdad?, de alta eficiencia para la ciudad en temas de movilidad de personas. Y quiero mencionar una frase del arquitecto venezolano Mario Bermegui, que trabajó en el metro de Caracas. Dijo que las estaciones son el elemento más dinámico de la ciudad y del sistema de tren, porque convierten a las personas individuos a personas colectivas, ¿verdad?, dentro del sistema. Entonces, vamos a ver cuál es el problema. La infraestructura de tren termina siendo obsoleta, desprotegida ante el clima, ante la seguridad, ¿verdad? Entonces, no refleja esa proyección que tiene el sistema metropolitano. Entonces, la pregunta de investigación llega a ser: ¿cómo debería ser el diseño de las estaciones intermedias del tren interurbano, en este caso para San Joaquín de Flores, que cubra la demanda actual y futura del servicio, propiciando la integración urbana? Para esta investigación, entonces, se postulan estos objetivos: diseñar la estación intermedia de tren en San Joaquín de Flores para consolidarlo como un modelo de movilidad activa y regeneración urbana, con estos 3 objetivos específicos: analizar las características urbanas del sitio y analizar también las características socioeconómicas, ¿sí?, de la población de San Joaquín de Flores, que permita la valoración actual, ¿verdad?, y las necesidades satisfechas. Definir los requerimientos técnicos que requiere la estación intermedia como insumo para la implementación de la propuesta de diseño, y elaborar un anteproyecto de la estación intermedia de tren de San Joaquín de Flores como nueva integración. Ok, ¿y por qué San Joaquín? Bueno, San Joaquín es un centro urbano que fue fundado en 1826, y viendo este mapa de patrones de crecimiento, vemos que durante los últimos 20 años de su totalidad de desarrollo ha crecido un 24%, o sea, una cuarta parte se ha hecho durante los últimos 20 años. Esto quiere decir que es un centro que está en desarrollo, en crecimiento, y que tiene un gran potencial. También la estructura ecológica, vemos en este diagrama que se pueden generar corredores urbanos, corredores biológicos, que conectan las áreas verdes del proyecto, y además, sumando una línea de 11.2 kilómetros de línea verde y varios espacios públicos. También es un centro que está equipado, ¿verdad?, que tiene los equipamientos públicos, y
quiero mencionar aquí que el lote del proyecto se escoge basado en un criterio de la municipalidad que lo establece como una terminal de transporte. Entonces se desplaza de la ubicación actual 500 metros hacia el oeste. Entonces vemos que se acerca a áreas importantes industriales que hay y áreas educativas también que tenemos en el norte. Bueno, y con respecto a la movilidad y al desplazamiento, aquí estamos viendo un diagrama que se llama un isócrona. Un isócrona mide el desplazamiento con el tiempo. Entonces aquí vemos cómo se desplazaría un peatón. Cada color representa 5 minutos. Entonces podemos observar que si desde la esquina suroeste del lote y sin una conexión con la calle Avenida 5, aún así en 40 minutos ya básicamente recorrió todo el cantón. Entonces cualquier persona del punto de este cantón que quiera llegar a Cartago, pues se desplaza a pie. Es una distancia caminable más céntrica y puede llegar hasta Cartago, ¿verdad? Si se utiliza el sistema de tren. También es importante mencionar que el lote donde se encuentra es una zona de expansión de media densidad y tiene cercanía, como te dije, con áreas industriales, el centro histórico, áreas institucionales. Pero bueno, también aquí ya vamos a ir entrando un poco en el diseño, ¿verdad? Porque siempre hay que recordar que una estación, aunque sea un objeto arquitectónico, es parte de un sistema más amplio, y en Costa Rica un sistema que tiene 3 rutas que tienen 34 estaciones. 34 estaciones de las cuales, según la categorización que hace el Sistema de Integración de Transporte Público para el área metropolitana del Ministerio de las Políticas y Transportes, 13 son de transición y nexo. Transición y nexo quiere decir que son centros urbanos con alto potencial de desarrollo y con una alta conectividad con centros urbanos circundantes. Entonces, por estas razones yo escogí San Joaquín, porque cumplía todas estas características antes mencionadas. Entonces, para el sitio, como les decía, el sitio está 500 metros oeste, ¿verdad?, de la ubicación actual de la estación. Se encuentra este lote tiene 26.000 metros cuadrados, es de propietario privado, pero la municipalidad le estaba deseando, ¿verdad?, vincularlo con una terminal de transporte. Y entonces yo empiezo a desarrollar el proyecto. A partir de ahí, bueno, se ubica la estación, y como la estación representa un programa que vamos a ver más adelante, acotado, entonces el lote era tan grande que se le incorporan otros componentes al programa urbano. Como decía, el terreno tiene 26.400 metros cuadrados. Entonces la estación de tren representa 2.000 metros cuadrados en 2067, que representa un 8% del lote. Por eso se incorporan bloques comerciales, una plaza y un parque urbano. Entonces, bueno, se trabajan con masas. Eso son parte del proceso creativo, ¿verdad?, de ubicar, de ordenar, ¿verdad?, los volúmenes dentro del lote. Y entonces se llega a esta planta de plan maestro, donde, bueno, se hizo un trabajo de paisajismo, ¿verdad?, para delimitar áreas de bosques, áreas de zonas verdes, flores rojas, aromáticas, pastos azules que sean medicinales, que la gente pueda recorrer el espacio, sea agradable, superficies de circulación intensa, superficies de circulación suave, ¿verdad?, para ir más lento, áreas de juego y una ciclovía, ¿verdad?, que se conecta con el resto del casco urbano, del centro urbano. Y entonces vamos llegando a la propuesta urbana, ¿verdad?, que permite que la estación se integre con el resto del cantón y darle un área
desestrés, de amplitud para las personas que puedan disfrutar de este espacio, ¿verdad? Y entonces se va integrando el parque con la estación. Y aquí vemos la ciclovía, ¿verdad? Que recorre el proyecto. Y ahora, bueno, para la estación, el programa arquitectónico, como decía, el terreno son 26.000 metros cuadrados, la estación son 2.000 metros cuadrados, pero ¿cómo se distribuye ese 2.000 metros cuadrados? Bueno, tiene 5 componentes. La estación se compone por la infraestructura ferroviaria, ¿verdad? La vía férrea, el andén norte, el andén sur, área de espera norte y sur, recepción, boletería, áreas de entradas, salidas, bodegas y oficinas. También la parte de servicios sanitarios, vigilancia, planta eléctrica, planta de mantenimiento, cuarto eléctrico, cuarto de telecomunicaciones, área verde, que serían jardines internos, parqueos de bicicletas, escaleras y circulaciones, y 3 áreas comerciales, ¿verdad? Con una cafetería y publicidad. Entonces, para el diagrama topológico, ¿verdad? Se distribuye, ¿verdad? Así, marcando una entrada, una recepción, que después acompañan al área de espera, el andén y la salida, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ya un poco más la planimetría, ¿verdad? Del proyecto, que se va desarrollando, sobre todo la parte norte, ¿verdad? Entonces, entran, tienen los molinetes, que vamos a ver, creo que, en esta fotografía, ¿verdad? Y aquí se empieza a ver el tren, se empieza a ver un área cerrada, un área donde si yo ya entré es porque ya yo pagué, ya yo soy parte del sistema, ¿verdad? Entonces la estación funciona y vamos viendo cómo se concatenan los espacios del área de espera, la circulación y el andén. Entonces, algo importante es que para llegar a la zona sur, al sector del andén sur, se hizo un pasillo subterráneo para conectar ambos andenes. Y entonces así queda conectado el andén sur y la circulación del proyecto, entrando por el sector noroeste, pasando por la recepción y la circulación que hay alrededor del área de espera. Bueno, y ahora, continuando, vamos viendo los cortes, ¿verdad? Donde se muestran los espacios, el área de espera y las cubiertas, que también es parte importante del proyecto, el envolvente de la estación. Y en este corte transversal se puede ver el pasillo que hay subterráneo, ¿verdad? Que pasa por el tren. Para la parte conceptual se escogió un desarrollo, ¿verdad? Basado en la naturaleza, conceptos biofílicos, ¿verdad? Y se escogió, bueno, esta hoja de Fitonio que permite demostrar un poco la sobreposición de superficies, y entonces de ahí va surgiendo la génesis del proyecto, de por qué tener esa forma, ¿verdad? Además de que el cantón se llama Flores, ¿verdad? Entonces, todo esto me va llevando a los conceptos de flujo, movimiento, dinamismo y ritmo, que son parte, ¿verdad?, de una estación de tren. Entonces, así es como se desarrolla la cubierta y se incorpora dentro del sitio. Para el diseño bioclimático fue importante estas superficies, ¿verdad?, porque me permitieron darme cuenta que era necesario que tuviera mayor cerramiento en la parte sur y aberturas en la cubierta. La pendiente de la cubierta mira hacia el este para permitir el acceso de la luz de la mañana, pero bloquear la luz de la tarde. Entonces aquí vemos, bueno, un alzado desde la fachada norte, ¿verdad?, que sería el ingreso principal y la salida, ¿verdad? Y como les decía, la fachada sur es más cubierta, más protegida del sol, para poder tener confort en su interior. Fachada este, que sería con Heredia a nuestras espaldas, y oeste con Alajuela a nuestras espaldas.
aquí vemos ya en conjunto, bueno, estas decisiones que se tomaron del espacio, ¿verdad? Como el andén con esta franja podotáctil, ¿verdad? Le avisa al usuario que ya está en la zona del andén. También vemos aquí en esta otra fotografía el acceso al pasillo subterráneo que queda detrás del área de espera. De acuerdo, y entonces llegamos a los requerimientos técnicos de la estación. Además de cumplir con todos los dimensionamientos que tiene el sistema del tren, como que el andén tiene 1,25 m a la altura del nivel del hongo, que es el nivel del riel. Se incorporan dos elementos importantes, que son la electrificación del sistema con el sistema de catenarias, ¿verdad? Para un futuro posible tren eléctrico, y también la modernización de la vía ancha, que pasa de 1,07 m, que es el sistema actual costarricense, a 1,42, 43 centímetros, que sería el sistema internacional. Esta modernización del sistema de vía ancha es compatible, ¿verdad? Tener ambos sistemas funcionando al mismo tiempo, en paralelo. Entonces, bueno, aquí vemos un poco el andén norte, ¿verdad? Y también llegamos a la parte de los componentes estructurales. Dentro de estos componentes tenemos la cubierta, que sería un panel de acero galvanizado compuesto, y la espuma aislante, ¿verdad? Con el panel de aluminio para formar el sándwich de la cubierta. Después, bajo esto, la malla espacial del tubo de acero, que llegan con las vigas, ¿verdad? Al capitel compuesto, ¿verdad? Que también se integra con el diseño. Los muros y los soportes serían columnas de concreto armado, que la base tiene 80 centímetros de diámetro, para soportar las cargas de la cubierta. Muros estructurales y condensentes de concreto armado, también de 20 centímetros de ancho, para la placa, y con una placa corrida de cimentación de 1,2 metros de ancho. Las cimentaciones de placa aislada de 1,5 para las columnas. Ok, y entonces llegamos a la parte del modelo de gestión, costos y actores. Entonces, el terreno tiene un costo promedio, bueno, según el mapa de zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda, un costo promedio de 30.000 colones por metro cuadrado. El área del lote, como les decía, era de 2.700 metros cuadrados, y el costo aproximado sería de 81 millones de colones. La construcción, ¿verdad? Se necesitaba una tipología, según el Ministerio de Hacienda, pero la estación de tren es un edificio de uso institucional, es un edificio que requiere, que va a tener un uso muy intenso, mucho flujo de personas, necesitaba una vida de útil larga. Entonces se escogió la tipología CS04, que según el Ministerio de Hacienda, el manual de tipologías es una tipología que incluye todos estos componentes que ya he hablado, de concreto armado, y una esperanza de vida útil de 125 años, con un valor de 495.000 colones por metro cuadrado y un área constructiva de 1.090 metros cuadrados, para un costo preliminar de la construcción de alrededor de $2.700, y un valor estimado del proyecto sería $2.832. Okay. Entonces, aquí llegamos a la parte de la gestión. Bueno, se propone que INCOFER sea el gestor, ¿verdad? Y el rector del proyecto, con un desarrollador privado, un constructor, una asociación público-privada, la Municipalidad de Flores y el propietario serían una vinculación y una administración del proyecto, y la Unión Europea como el financiamiento, porque la Unión Europea ha sido la institución más vinculada, ¿verdad?, a estos proyectos a nivel de transporte urbano y demás. Entonces, para las conclusiones y recomendaciones, bueno,
Al estar ubicado, ¿verdad?, en este punto, la estación se convierte en un catalizador del espacio público, ¿verdad?, y convierte a un lote que estaba alejado del centro, ¿verdad?, en un nuevo centro, en otro polo. También la propuesta arquitectónica fomenta un sentido de pertenencia, ¿verdad?, para la comunidad, transformando el espacio público. Y San Joaquín, al igual que otros nodos de transporte, tiene la creciente demanda del uso del tren y por eso necesita que las estaciones sean funcionales e integradas con los centros urbanos. Y las estaciones intermedias funcionales son cerradas, ¿verdad?, con servicios sanitarios, con área de espera, con cubierta confortable en andén, libre de obstáculos. Y entonces, para ir cerrando, las recomendaciones serían establecer un lenguaje arquitectónico para las estaciones claro. Un lenguaje claro, un lenguaje arquitectónico que guíe a los usuarios por el recorrido del edificio, de ingreso, de espera, andén y salida. Y después que Costa Rica proyecte, ¿verdad?, la doble vía férrea para el ancho internacional, para los trenes actuales y los futuros, y incentivar la renovación de espacios públicos, ¿verdad?, con la expectativa de crear áreas de uso mixto, de comercio, de educación. Ahora sí, ya para terminar, esta imagen es de 1930. El tren empezó siendo un motor de desarrollo para este país y la expectativa es que pueda seguir siendo. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por su presentación. Como les decía, en este momento vamos a abrir un periodo de consultas por parte del tribunal. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra al máster arquitecto Eric Calderón Acuña. Gracias, Alejandro. Bueno, terminaron las consideraciones que había dado el tribunal respecto a la privada, ¿verdad? Se dio varios ajustes, el documento también lo había reflejado. En las conclusiones y recomendaciones habla sobre establecer un manual de tipologías para las diferentes estaciones, ¿verdad? Igual en la propuesta suya habla de esa incertidumbre, ¿verdad?, de un nuevo proyecto, un proyecto que está por venir, ¿verdad?, que cada cierto tiempo se anuncia que hay un tema complicado, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones de diseño, usted prevé que las estaciones tienen que acondicionarse a los anchos, al doble sentido, a la electrificación, ¿verdad? Esa es la propuesta técnica suya. También recomienda hacer un esquema de tipologías, ¿verdad? Hay otras estaciones que usted analiza en Costa Rica, todas son muy variadas, ¿sí? Mientras que en otros casos de estudio, en otros países, por ejemplo el metro de Medellín, todas son muy homogéneas, ¿verdad? ¿Qué considera usted para nuestro paisaje, para el paisaje del área metropolitana con respecto a las tipologías? ¿Que sea homogéneo o que cada cantón pueda tener, dependiendo de su identidad, un reflejo diferente? Esa es una de las preguntas con respecto a las tipologías que usted está planteando. Y otra recomendación o otra pregunta es relacionada al SITGAM, al nodo de transporte planteado por el MOB. De forma crítica, ¿qué piensa de la definición de esos nodos? Especialmente en el caso de esas dos preguntas. Ok, la primera, ¿qué pienso con respecto al paisaje? Si debería tener un lenguaje arquitectónico más definido. Yo considero que a nivel de planimetría y de espacios debería cumplir, ¿verdad?, con el orden, ¿verdad?, como decía, ingreso, espera, andén y salida, ¿verdad?, que sean espacios cerrados, que sean espacios seguros, que sean espacios donde está definido quién está adentro, ¿verdad?, que le brinden la seguridad al usuario, pero que puedan tener pues en el exterior, en el envolvente, un lenguaje arquitectónico más propio, ¿verdad? Lo importante sería que sí contengan, ¿verdad?, ese flujo de la estación
y que se puedan vincular con los entornos donde se encuentren en cada uno de los contextos. ¿Y qué pienso con respecto a los nodos del SITCAM? Bueno, el SITCAM elabora alrededor de 9 categorías para cada uno de los centros urbanos. El problema es que a mí, bueno, ese documento me pareció que se quedó corto porque se quedó en el gran área metropolitana de San José, en vez de expandirlo. No llega a La Juela, no llega a ciudades que ya están dentro del segundo anillo del gran área metropolitana. Y considero que habría que sintetizar tal vez un poco más esas categorías y poder definir qué hacer con cada una de esas. Tal vez es incluso una tesis que puede salir de la investigación. Bueno, muy bien, muchas gracias a él y a Alejandro por las respuestas. Ahora damos paso al arquitecto Salvador Antonio Montoya Marín. De acuerdo a la presentación privada que vimos anteriormente, existe varias correcciones de las observaciones que se hicieron en cuanto al cruce de la línea férrea, en cuanto a lo que es la parte de la catenaria. Un poco en la presentación que haces ahí, hablas de la estación como tal, hablas de un terreno muy grande. Habíamos hablado un poco de lo que es el espacio urbano y qué función tendría una estación si no tengo un terreno tan grande, si no tengo qué tengo alrededor. Creo que falta un poco, no sé si hiciste algún análisis, qué pensás alrededor de donde está la estación que puede existir, porque si vemos gran parte de la estación está entre los terrenos del Incofer. Hay una parte que es la que abarca el terreno privado, pero para poder hacer esa justificación, ¿qué pensás en el desarrollo del entorno de la estación? Eso, una. Y la segunda, has analizado lo que es mantener dos sistemas de líneas ferroviarias. Nosotros usamos el sistema métrico y a nivel mundial está el estándar. Como bien lo hacías alusión, tenemos un ancho de ejes que son de 1,07 m, que es el actual. Creo que solo son 3 países en el mundo que mantienen esas medidas, y el otro es el estándar. El estándar lo que le da es estabilidad. Entonces, esa estabilidad, si es cierto, es remota, porque aquí que manejamos pasajeros. Habría que ver cómo está con el asunto de la carga. Y un poco ligado a la pregunta que hizo Lugumel, si hacemos el análisis, aquí estamos hablando que en Costa Rica tenemos 2 grandes puntos y donde se desarrolla el tren, Atlántico y Pacífico. Entonces, desde esa perspectiva, ¿crees, y basado en la pregunta, que todas las estaciones deberían llevar un lenguaje a nivel general, o las estaciones pueden ir de acuerdo a su origen, porque el Atlántico y el Pacífico tienen sus diferencias? Bueno, con respecto a lo primero, el lote, ¿verdad? Que realmente sí, de la línea férrea, gran parte de la estación está dentro de ese espacio, ¿verdad? Que le pertenece a Incofer. Solo una pequeña parte del proyecto se encuentra dentro del lote del proyecto. Sin embargo, se propone, ¿verdad?, involucrar a otro tercero, que idealmente sería la municipalidad, para que financie, ¿verdad?, y lleven adelante los proyectos y además le den administración y gestión a cada punto. Entonces, por eso, dentro de ese plan maestro, ¿verdad?, se propone áreas comerciales, que pueden ser coworking, ¿verdad?, o oficinas, un componente también habitacional, que podría ser también dinamizador del centro urbano,
abastecimiento, ¿verdad? Y otros servicios como estacionamientos y demás. Entonces son espacios que al final hacen buen trabajo, sí, como que se articulan bien con la estación, porque si yo vivo ahí, si yo vivo a la par de la estación, me sirve para irme para el trabajo, o si yo trabajo ahí, entonces llego en la estación, me bajo en la estación y llego al trabajo. Entonces la intención es generar como ese centro denso integral, ¿verdad? Que tenga como todas las funciones dentro de casi que ese mismo espacio. Esa sería la respuesta. Y la otra, creo que, o sea, habló algo de qué pensaba de la vía ancha, creo, algo así. Lo que sí es cierto es que el sistema internacional, el sistema estándar, ¿verdad?, le da estabilidad al tren para ir a más velocidad. Entonces, con ese sistema estándar, que es más ancho, el tren podría ir con más seguridad y más rápido. Entonces, por eso es que se plantea esa ampliación. Y la tercera era, sí, el lenguaje. Sí, con respecto al lenguaje, como dije, a nivel de modelo, lo que yo considero es que debería respetarse, o podría proponer Incofer un modelo que diga, bueno, si usted va a hacer una estación, hay este manual. Y este manual va a decir que necesita que el espacio esté cerrado, que tenga entrada, espera, incluso vinculación con el comercio, para que de un solo ya vayan pensando en ser rentables, ¿verdad? Y el área de salida de cliente limitada también, pero que el exterior, que la forma, que la altura, todo eso pueda quedar un poco más a criterio de cada comunidad, a cada criterio de cada localidad, ¿verdad? Donde pueda expresar, ¿verdad?, lo que es cada una de esas comunidades. Bueno, muy bien, muchas gracias a ambos. Y finalmente damos el espacio al tutor, el máster arquitecto Tomás Martínez. Bueno, yo empiezo, Alejandro, felicitando. Realmente ha habido una evolución muy buena, muy positiva, sobre todo en la estructura y en la forma de comunicar el proyecto. Ya habíamos llegado al proyecto con un tiempo adecuado al proceso proyectual, pero había bastante eficiencias en la comunicación. Entonces logró trabajar eso de una manera de darle un hilo conductor a esta presentación, hacerlo claro, hacerlo limpio, hacerlo pragmático, quizás excesivamente pragmático porque le sobraron 20 minutos, pero logró el objetivo, ¿verdad?, de comunicar el proyecto de forma clara. Yo creo que es un muy buen caso de presentación del proceso proyectual. Me gustó que presentara lo que es la metodología de diseño que trabajamos, ¿verdad? O sea, un diseño integral, iterativo, simultáneo, prefiero que se trabajo. Hacer este diseño paramétrico es complejo. Nos implicó hacer varios ajustes, cambios, pruebas. En algún momento, por ejemplo, se inquietaba mucho, ¿verdad? No es fácil hasta que llegó a esa solución. Entonces, una solución tridimensional, bien adaptada a la escala, al contexto, esa imagen bastante frecuente, ¿verdad? Y bueno, creo que es otro de los aspectos valiosos de la propuesta. Yo tal vez entraría con una pregunta puntual, que sería, ¿qué cosas pueden cambiar de la cotidianidad de San Joaquín con esta estación? Es decir, ¿qué diferente estaría en la vida cotidiana de la gente de San Joaquín el tener esta estación? Bueno, tener esta estación permitiría que las personas se desplazaran mucho más rápido, permitiría conectar los centros urbanos. También, por ejemplo, le permitiría a una persona que trabaja en San José no comerse una presa de 2 horas, sino poder llegar en 45 minutos, o menos. También atraería inversión, ¿verdad? Traería crecimiento de condominios,
y tener un parque así, ¿verdad? Donde sube el valor a la tierra y sería importante también para la industria porque permitiría que la gente, que sus empleados, ¿verdad?, lleguen con mayor facilidad. Y sobre todo pues le daría un renovado espacio público, verde, ¿verdad?, que hace falta, que los adultos mayores no pueden usar la plaza, ¿verdad?, porque solo lo usan para juegos o la agarran los muchachos, etc. La idea es que sea un espacio donde todos puedan coexistir, donde pueda haber multiplicidad de usos, ¿verdad?, espacios para niños, espacios para adultos mayores y más. Entonces sería un pulmón básicamente. Y uno de los puntos de arranque de esos corredores urbanos, ¿verdad?, que se pueden proponer en este cantón. Sí.